Capítulo 671. Estaba destinado a ser un día muy ocupado. Joseph acababa de despedir al jefe de la oficina de inteligencia y observaba el cielo vespertino que ya se oscurecía fuera de la ventana, listo para ir a cenar cuando Eman llegó rápidamente con el cuerpo inclinado y susurró: Su Alteza, el señor Stiller ha regresado. ¿Stiller? Joseph hizo una pausa por un momento antes de recordar, ¿no era este el gerente general del Lightning Company? A diferencia de Mesmer, que siempre permanecía en las sombras bajo una identidad falsa, Stiller era el contratista público del proyecto de alumbrado público de gas de Londres, cuya identidad había sido verificada repetidamente por los británicos. Entonces, cuando la compañía Lightning explotó, fue inmediatamente buscado por el gobierno británico y tuvo que esconderse en los Balcanes todo este tiempo. Había transcurrido más de medio año antes de que se atreviera a regresar a Francia en silencio para informar. Por favor, invítalo a pasar, asintió Joseph. Stiller era un hombre de mérito. Para sabotear el proyecto de alumbrado público de gas de Londres, incluso había renunciado al negocio familiar. Stiller siguió a Eman a la habitación, se quitó el gorro frigio que le apretaba la cabeza y saludó al príncipe heredero con una mano en el pecho. Siento mucho haberle molestado tan tarde, Su Alteza Real. Pero hay muchos espías británicos en París, así que solo pude irme al anochecer. Joseph señaló el sofá. Por favor, tome asiento. Ha hecho grandes contribuciones a Francia, señor Stiller. Stiller dijo rápidamente. Ahora mi nombre es Dieter, Su Alteza. Has trabajado duro, asintió Joseph con compasión. Ya le he sugerido a Su Majestad el Rey que te conceda el título de Barón Meymark. Y el Rey ha accedido. Stiller abrió mucho los ojos. Se puso de pie con seriedad e hizo una profunda reverencia. De verdad no sé cómo expresar mi gratitud, Su Alteza. Que Jesús la bendiga por siempre. Con razón estaba tan emocionado. Era un título legítimo, nada que se pudiera comprar con dinero. El estatus de su familia había ascendido. Es un honor que te mereces, dijo Joseph con una sonrisa, pero es posible que tengas que quedarte en el extranjero unos años más, y luego podrás usar tu apellido original y regresar a París. Sabía perfectamente que, bajo la política británica de equilibrio continental, la guerra entre Inglaterra y Francia era inevitable. Entonces, ¿a quién le importaría una orden del gobierno británico? Incluso, los asuntos de la compañía Lightning se convertirían en una broma para molestar a los británicos. Stiller se levantó de nuevo e hizo una reverencia. Muchas gracias, Su Alteza. En ese caso, volveré a Grecia a hacer negocios durante unos años más. Dijo, sonriendo. Mi negocio de muebles allí ya está empezando a crecer. Cuando Joseph oyó esto, no pudo evitar sentirse intrigado. ¿Te refieres a Grecia? Sí, Su Alteza, asintió Stiller. Compro tableros sintéticos de Marsella y luego contrato a artesanos de Collins para que los moldeen según el estilo de muebles que les gusta a los anatolios. Ahora se vende hasta el Levante. Actualmente, Grecia es territorio del Imperio Otomano, justo al otro lado del mar Egeo desde Constantinopla. Joseph dijo. Planeo establecer una empresa comercial en el Imperio Otomano, y parece que usted sería el gerente general perfecto. Stiller inmediatamente hizo una reverencia. Estoy dispuesto a servirle, Su Alteza. Esta no es una compañía cualquiera. Tendrá muchos barcos de vapor de última generación, y deberá usarlos para monopolizar el comercio mediterráneo. Incluso, extendiéndose hacia el norte hasta el Mar Negro. Luego Joseph le presentó el barco de vapor y continuó. Además, serás responsable de comprar grandes cantidades de algodón y caña de azúcar de lugares como Siria y Egipto. El sultán otomano ya ha prometido un derecho de compra prioritario del 70% para nuestro país en estos materiales. Stiller había estado sonriendo al escuchar sobre el barco de vapor, pero ahora frunció el ceño. Su Alteza, si me permite ser franco, tal promesa puede no ser muy vinculante. Sí, incluso los egipcios podrían no obedecer las órdenes de Selim III. Después de pensarlo un momento, Stiller asintió. Su Alteza, compraré todos los bienes que pueda de regreso al país. ¿Tienes algún plan? Bueno, ya sabes, lo de siempre. Cortejar, sobornar, formar alianzas, las cosas habituales en los negocios. Muy bien, sonrió Joseph, durante este proceso, intenta infiltrarte en Egipto tanto como sea posible, especialmente estate atento a un oficial otomano llamado Muhammad Ali. Y pronto habrá una guerra allí, así que será mejor que te prepares con antelación.
Sí, Su Alteza, no la decepcionaré. Al poco tiempo, el recién nombrado director general de la Compañía Comercial del Mediterráneo Oriental se levantó para marcharse. Joseph había querido invitarlo al banquete, pero considerando que su identidad no podía ser expuesta, solo pudo abandonar la idea y lo escoltó hasta las puertas del Palacio de Versalles. Stiller hizo una reverencia y retrocedió, a punto de darse la vuelta cuando de repente recordó algo y se detuvo, diciendo: Su Alteza, siempre he tenido una pregunta, ¿por qué nombró a la empresa Lignin? Inicialmente, había propuesto varios nombres muy elegantes, pero el príncipe heredero había insistido en utilizar la extraña palabra rayo. Joseph sonrió. Porque los rayos son lentos. Quería que el proyecto de alumbrado público de gas de Londres fuera tan lento como un rayo. Ah, ¿pero no se supone que los rayos son rapidísimos? No, es muy lento. ¿Por qué es eso? Porque el rayo es un perezoso. En la parte occidental de Polonia. Cracovia, montaña Tarnowsk. Frente al edificio de oficinas de la Union Silver Mining Company, que poseía el 80% de los derechos de extracción de plata aquí, el segundo gerente de la compañía, Dupier, salió rápidamente por la puerta y abordó un carruaje hacia la cercana ciudad de Chevigny. Media hora después, en un pequeño edificio utilizado como descanso por los técnicos de máquinas de vapor de una mina de plata, Dupier le dijo con la cabeza a un hombre de mediana edad vestido de técnico: Capitán River. El técnico lo detuvo con una mirada severa. Es el señor Ferry. Ah, sí, lo siento muchísimo, señor Ferry, se disculpó Dupier rápidamente, y continuó. Como predijo, la Junta simplemente no cree que los austríacos ataquen aquí. Por eso, también rechazaron la propuesta de que los mineros recibieran entrenamiento militar 2 veces por semana. El capitán River, enviado por la agencia de inteligencia para gestionar la planificación defensiva de Cracovia, frunció el ceño y dijo: Lo entiendo, pero no se preocupen. El Departamento de Acción ya ha elaborado un plan de contingencia para esta situación. De hecho, Joseph había previsto que los polacos no predecirían a los austríacos, por lo que también había desarrollado un plan Catfish para esta eventualidad. ¿Necesitas que haga algo? Preguntó Dupier. El capitán Rivera sintió. Sí, eres crucial. Podrían secuestrarte una vez. Capítulo 672. Cerca del monte Tarnowsk apareció una banda de bandidos. Se decía que estaban compuestos por mercenarios de los Cárpatos y búlgaros que habían huido a Austria y que ya habían causado varios incidentes en la ciudad de Chevigny y en otros lugares. La noticia fue publicada en Little Poland News, y en cuanto a si estos eventos realmente ocurrieron, la gente generalmente prefirió creer que sí a que no. Como resultado, casi la mitad de los habitantes de Cracovia estaban extremadamente nerviosos y cerraron sus puertas antes incluso de que oscureciera. Al principio, la compañía minera Union no lo tomó en serio, hasta que 3 técnicos franceses de la empresa fueron robados y asesinados cuando regresaban al dormitorio. El director de la empresa, Shianovich, acudió al lugar y encontró varios charcos grandes de sangre y las carteras vacías de los técnicos, bordadas con sus nombres. La situación se volvió muy grave ya que en la mina de plata solo contaban con 15 técnicos franceses en total. La pérdida de cualquiera de ellos podía suponer que las máquinas de vapor dejaran de funcionar por mal funcionamiento. Por supuesto, solo el capitán River sabía que estos 3 habían sido enviados en secreto de regreso a Francia por sus hombres, y la sangre en el suelo no era más que sangre de pollo. Después de eso, los bandidos se volvieron cada vez más descarados, robando abiertamente casi todos los días e incluso atacaron un almacén de la compañía minera Union, robando las mercancías que había en su interior y luego quemándolo hasta los cimientos. En la reunión ejecutiva de la empresa, Shianovich, con el rostro sombrío, le gritó al hombre alto que tenía delante: Señor Makatsuki, esos matones acaban de incendiar el almacén de Ulsua y se salieron con la suya. Los guardias del almacén ni siquiera opusieron resistencia. Makatsuki, cabizbajo, dijo con gran agravio: Gerente general, ese día había al menos 60 o 70 bandidos, y todos iban armados con fusiles de chispa. En ese momento, solo había 11 guardias en el almacén, y si no se hubieran retirado, ya habrían quedado reducidos a cenizas junto con el almacén. Tu equipo de patrulla tiene más de 300 hombres, y ni siquiera puedes lidiar con esos bandidos. Lugares como la mina de plata naturalmente tenían sus propias fuerzas cuasi militares para su protección, y Makatsuki era el capitán del equipo de patrulla de la mina.
Sí, señor, todavía hay cientos de policías en el monte Tarnovsk. La guarnición de Cracovia tampoco está lejos, argumentó Makapsky. Pero la mina abarca una superficie de 40 verstas, además de los pueblos cercanos. Es demasiado territorio que defender. He oído que la pandilla tiene más de 150 miembros, y con la fuerza actual solo del equipo de patrulla, es fundamentalmente imposible defenderse de ellos. Un director de compañía con cabello medio canoso habló. Capitán, en su opinión, ¿a cuántas personas debería ampliarse el equipo de patrulla para resistir eficazmente a los bandidos? Makapsky reflexionó un momento y luego dijo. Al menos 1000 hombres, barón Kischikov. Y cada uno debe estar equipado con un fusil de chispa. Aunque la banda solo contaba con 150 miembros, sus movimientos eran erráticos e impredecibles. El equipo de patrulla debe desplegar soldados para proteger todos los puntos clave de la mina y, a duras penas, garantizar su seguridad. Depaux habló en el momento oportuno. Establecer un equipo de patrullaje regular de 1000 personas costaría al menos 800.000 zlotis. De hecho, al oír una suma tan grande, todos los miembros de la junta directiva movieron la cabeza al unísono. Al final, la Junta solo autorizó a Makapsky a aumentar el equipo de patrulla en 150 miembros y solicitó el apoyo de la guarnición de Cracovia para ayudar a reprimir a los bandidos. Sin embargo, solo 5 días después, ocurrió algo más grave. El señor Depe, que representaba a Francia para ejercer sus derechos como accionista corporativo, y que también era el segundo gerente de la empresa, junto con su asistente, su cochero y su criada, fueron secuestrados por una banda de bandidos. Los secuestradores exigieron un rescate de 400.000 zlotis y amenazaron con matar a los rehenes si no pagaban. La compañía minera Union entró en pánico. Cuando antes asesinaron a un ingeniero francés, el embajador francés envió a alguien a protestar. Ahora, estaban involucrados incluso personal directivo de más alto nivel, y esto podría incluso desencadenar una disputa diplomática. La junta directiva solo tardó media tarde en tomar una decisión. Pagarían el rescate de las cuentas de la empresa para redimir al señor Depe. 400.000 zlotis equivalían a más de 600.000 francos. Fue una suerte que ocurriera en la mina de plata. De lo contrario, dada la precaria situación financiera de Polonia, era dudoso que el dinero se hubiera podido recaudar en otro lugar. La banda demostró ser confiable. Después de recibir el rescate, liberaron inmediatamente al señor Depe junto con su asistente y cochero, pero se quedaron con la pobre criada. Altos ejecutivos de la compañía minera y funcionarios de Cracovia acudieron a la casa de Depe para ofrecerle sus condolencias. La villa estaba llena de gente. Sin embargo, el señor Depe no mostró alegría por haber escapado por los pelos de la muerte. En cambio, miró a Shianovich y a otros altos funcionarios de la compañía con semblante sombrío y siseó entre dientes. Si hubieran decidido gastar ese dinero en ampliar el equipo de patrulla, Denise no habría caído en manos de esos demonios. Si no la recuperas, seguramente te acusaré ante el ministro. Shianovich dijo con cautela. Señor Depe, ella es solo una sirvienta, no necesita. Es más que una simple sirvienta. Rugió el señor Depe. La quiero viva. Las personas en la habitación se dieron cuenta instantáneamente de que la relación de la criada con él probablemente no era común. Bajo la presión del incidente del secuestro, la compañía minera Union finalmente aceptó ampliar el equipo de patrulla a 650 personas. Pero había pasado una semana entera y todavía no había noticias de la señora Denise. En cambio, los bandidos habían organizado otro robo en la ciudad de Cheviny. El señor Depe estaba furioso. Se dirigió directamente al comisario municipal de Cracovia y le exigió que reclutara mercenarios para lanzar una campaña contra los bandidos. En cuanto al coste, podía pagar una gran parte. Bueno, en realidad se trataba del rescate anterior de 400.000 zlotis. El ayuntamiento de Cracovia también estaba muy preocupado por los bandidos. Después de todo, era su jurisdicción y si seguían produciéndose incidentes similares, no habría posibilidad de obtener votos en las siguientes elecciones. Ahora que alguien les ofrecía dinero, aceptaron de inmediato. Finalmente, el ayuntamiento de Cracovia aportó también 150.000 zlotis publicando anuncios de contratación. Por otra parte, la propuesta del señor Depe de que todos los trabajadores de las minas de plata reciban entrenamiento militar también fue aprobada sin problemas por la junta directiva. Bajo el dominio del Imperio Otomano, aunque estos habían conquistado Egipto, el poder mameluco local se mantuvo muy fuerte.
Como serpientes en la hierba, continuaron ostentando el poder político, convirtiendo a los gobernadores designados por los otomanos, pachás, en figuras decorativas. Los gobernadores enviados por el Imperio Otomano a Egipto, que no entendían el dialecto egipcio ni estaban familiarizados con la situación en Egipto, tuvieron mandatos muy breves. Desde 1517, cuando los turcos otomanos gobernaron Egipto, hasta la llegada del pueblo francés en 1798, unos 300 años, Egipto tuvo 110 pachás diferentes. Estos pachás solo estaban destinados en el Cairo para recaudar impuestos y dependían de guardias mamelucos para mantener la seguridad, sin preocuparse por nada más. Por debajo de los pachás estaban los beys, que servían como líderes militares y administrativos locales. A menudo bajo el mando de un broque, con frecuencia se enfrentaban en luchas internas por el poder y las ganancias. La lucha fue tan feroz y la animosidad entre los beyes tan irreconciliable que el pachá pudo usar este odio para enfrentar a una facción contra otra. Los gobernantes del Imperio Otomano y los mamelucos locales de Egipto mantuvieron una relación sutil, a veces aliándose y a veces luchando. Los mamelucos de Egipto se apoderaron de tierras, intimidaron a hombres y mujeres y no cesaron en sus fechorías. Con los grupos mamelucos enredados en luchas internas, se convirtieron en un tumor maligno que obstaculizaba el desarrollo moderno de Egipto. Capítulo 673. En la ciudad del noreste de Polonia, Vilna. En la plataforma alta de la plaza del centro de la ciudad, el arzobispo Marlon, vestido con una túnica negra, levantó la cruz y exclamó apasionadamente a las miles de personas que lo rodeaban: seguiremos la guía de Jesús y nos armaremos con nuestras almas y nuestra fe firme para purificar a todos los herejes que se atrevan a poner un pie aquí. El respetado y gran Papa ha recibido una revelación divina de Jesús y me ha ordenado compartir esta revelación con todos. La gente aquí, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, pueden convertirse en cruzados sagrados a partir de este mismo momento, si así lo desean. No importa si tienen en sus manos una espada, una pistola de chispa o una azada, se bañarán en la luz sagrada de Jesús y se embarcarán en la sagrada cruzada hacia el este. Una oleada de vítores colosales surgió de la plaza. Guerra Santa. Guerra Santa. Expulsad a los herejes. Los ojos de todos estaban llenos de frenesí y devoción, acatando los edictos del arzobispo Marlu en nombre del Papa y encendiendo en sus corazones el fervor de la Guerra Santa. Detrás del legado papal, el arzobispo Marlon, se encontraban también el arzobispo Félix Turski y varios sacerdotes polacos de alto rango, manteniendo una postura de oración con las manos cruzadas sobre el pecho. Antes de esto, ya habían acompañado al legado papal por gran parte de Polonia, llamando a la gente a unirse a la nueva cruzada al este contra los ortodoxos orientales. Bajo el lema de arzobispo Marlon, los polacos donaron con entusiasmo al ejército. Casi todos los pueblos organizaron espontáneamente el llamado Cuerpo de Cruzados. También la Armería Real de Varsovia suministraba continuamente armas de chispa nuevas a estas milicias civiles. De hecho, desde hace 5 meses, esta armería, construida con ayuda francesa, había alcanzado la capacidad de producir 2.300 cañones de chispa tipo Tula M1753 al mes. No habían producido el cañón de chispa Chaleville no solo para disociar el arsenal de Francia, sino también por un factor vital. Podían armar al ejército polaco con los cañones rusos capturados durante la batalla sin preocuparse por problemas de suministro debido a los diferentes modelos. Por supuesto, Marlo Archbishop era en realidad Mesmer disfrazado. Había pasado un mes de entrenamiento intensivo en Francia y llegó a Polonia con un juego completo de credenciales falsificadas, asistido más tarde por el alto sacerdote Sais sin ningún error. Sais nunca fue un gran creyente, por lo que no tenía objeciones a este papel. Mientras Mesmer estaba fomentando la Guerra Santa, 2 carruajes avanzaban a toda velocidad hacia el sur, en dirección a Kraków. Cuando los 2 vehículos se acercaban a la zona fronteriza entre Polonia y Austria, casi 20 jinetes emergieron repentinamente del bosque junto a la carretera y los rodearon, algunos incluso blandiendo armas. ¿Qué estás haciendo?, gritó un sacerdote desde la ventana abierta del primer vagón. Entre los jinetes, un hombre de mediana edad con una capa negra, no muy alto y con una mirada feroz, lo ignoró y desmontó, caminando directamente hacia la puerta del carruaje trasero y llamó, diciendo: «Respetado arzobispo Krasinski, ¿a dónde se dirige?». La puerta del carruaje se abrió y reveló que el hombre que estaba dentro era el arzobispo de Kamianets, Krasinski. «Si estás aquí para robarnos, eres libre de tomar cualquier cosa de aquí».
El hombre de la capa negra sacó un documento. Soy el teniente Kalishnev del Comité de Libertad y Seguridad. Seamos directos, tu destino es Roma, ¿correcto? El arzobispo Krasinski respiró profundamente y dijo: siempre he creído que los miembros de la Confederación de Abogados son los servidores más leales de Jesús. El Comité de Libertad y Seguridad se creó con base en la Confederación de Abogados, por lo que se preparó para intentarlo. El teniente Kalishnev asintió. Sí, todos somos creyentes muy devotos. Entonces no debería haberme detenido, dijo el arzobispo Krasinski. Usted es un oficial de inteligencia. Debería poder darse cuenta de que algo anda mal con ese enviado. Kalishnev miró la punta de sus botas y dijo: mi misión es escoltarte de regreso a Kamianets. No puedo interferir en otros asuntos. El arzobispo Krasinski alzó la voz. Ese blasfemo, su acento italiano era extraño y claramente no estaba familiarizado con los detalles de la Catedral de San Pedro, pero se atrevió a hacerse pasar por el enviado del Papa. Debo ir al Papa para verificar y exponer su verdadera identidad. Kalishnev pronunció cada palabra con claridad. No puedes abandonar Polonia. ¿Por qué no? ¿Te has sobornado ese charlatán o también vas a blasfemar contra Jesús? El teniente Kalishnev suspiró profundamente e hizo la señal de la cruz frente a su pecho. Jesús nos perdonará. No es solo el enviado del Papa quien puede difundir la revelación divina de Jesús. ¿Estás loco? ¿Cómo es posible? Porque Jesús no abandonará a Polonia. Y el oráculo sobre las cruzadas y la guerra santa hará a Polonia más unida, más valiente y audaz. El teniente Kalishnev alzó la vista y dijo con voz grave: he escapado de la punta de las armas de los rusos. Sé lo poderosa que es Rusia. Solo la luz de Jesús puede unirnos para resistir al inminente ejército ruso. Están locos. Están todos locos. ¿Esto es una blasfemia? Estoy loco por seguir la voluntad de Jesús, lo interrumpió Kalishnev. Y te encerrarán en Kamianets, o si no, te mataré aquí. Hizo una señal a sus subordinados. Conduzcan el carruaje de regreso. Sí. De hecho, medio mes después de la llegada de Mesmer a Polonia, el Comité de Libertad y Seguridad percibió que algo andaba mal. ¿Cómo podían los fanáticos de la Confederación de Abogados no distinguir la verdad de la mentira respecto al enviado del Papa? Pero pronto descubrieron que, estimulado por el llamado de la religión, el fervor nacionalista previamente elevado entre el pueblo polaco había estallado con una fuerza sin precedentes. Campesinos y nobles pusieron fin a sus disputas y se unieron al mismo ejército. Lituanos y polacos ya no discutían acaloradamente por insignificantes impuestos locales, sino que colaboraron en la construcción de fortificaciones defensivas. Los comerciantes donaron generosamente diversos materiales. El país estaba desprendiéndose rápidamente de su antigua atmósfera corrupta y decrépita. Así, el Comité de Libertad y Seguridad también se unió al movimiento para proclamar la Guerra Santa. Bloquearon todos los caminos fronterizos que conducían a la Santa Sede. Aquellos que en Polonia cuestionaron al enviado del Papa recibieron advertencias y algunos sacerdotes obstinados fueron incluso ejecutados en secreto. Toda Polonia estaba en llamas. 15 de octubre de 1792. Mocili, una provincia en el este de Polonia. Frente a la línea defensiva del ejército polaco a orillas del río Dnieper, el general Kosciuszko observó las filas de infantería que marchaban junto a él y no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente. En ese último grupo de soldados, había visto al menos a 5 hombres cojeando, y los botones de 7 hombres estaban desalineados. Suspiró y se volvió hacia el oficial que estaba a su lado. General Eastbrovsky, estos jóvenes, quizás un tercio de ellos morirán en el primer ataque del ejército ruso. Capítulo 674. El cuasi-general Eastbrovsky habló en un polaco muy pobre. Todos los sacrificios valen la pena y finalmente nos liberaremos del control y la amenaza de Rusia. Sus cuerpos podrán caer, pero su sangre se solidificará en el alma de Polonia, y la patria estará con ellos para siempre. Había asistido a una escuela militar en Sajonia desde que era adolescente. En ese momento, Sajonia y Polonia eran un solo país, hasta que regresó a Polonia hace 4 años, lo que hizo que su alemán fuera mucho más competente que su polaco. Históricamente, fue por esta razón que el príncipe Poniatowski siempre había desconfiado de él. Sin embargo, Joseph tenía muy claro que Brovsky Oriental era un patriota acérrimo. Posteriormente se unió al levantamiento antirruso liderado por Kosciuszko y demostró una valentía excepcional en la defensa de Varsovia.
Por lo tanto, por sugerencia de Józef, Jasbrowski fue puesto a disposición del ejército polaco, tomando el mando como comandante de caballería del ejército en el frente del río Dnieper. Jasbrowski señaló hacia un estrecho parapeto entre dos colinas distantes. Si llega el día en que tenga que luchar allí, usaré mi vida para bloquear la invasión rusa. Kościuszko asintió en silencio. De los 50.000 soldados polacos en la línea de defensa de Mozili, 37.000 eran reclutas con menos de 4 meses de entrenamiento. Iban a enfrentarse al asalto más feroz del ejército ruso. De hecho, para completar el despliegue operativo establecido, esta importante línea de defensa oriental solo podía ser reforzada con nuevos reclutas. Quizás todos muramos en esta guerra. Kościuszko, considerando el tema un tanto desfavorable, levantó la cabeza y miró hacia el este. ¿Cuándo crees que los rusos lanzarán su ataque? Preguntó esto porque Rusia ya había emitido una gestión formal, esencialmente un ultimátum, a Polonia hacía 5 días, exigiendo al gobierno polaco el cese inmediato de la persecución de nobles y seguidores de la Iglesia Ortodoxa Oriental, y la entrega a Rusia de los autores intelectuales del asesinato de Targowica para su juicio. También exigía la abolición de las cláusulas de la Constitución polaca que limitaban los privilegios de la nobleza, permitían a los plebeyos adquirir tierras libremente y convertirse en oficiales. El origen del incidente fue que después de que la reunión traidora en la ciudad de Targowica fuera aplastada, varios miembros de la familia Potocki huyeron a Rusia, acusando al parlamento polaco ante el zar de arrestos arbitrarios y asesinatos de nobles dentro del país, solicitando la intervención rusa para estabilizar la situación en Polonia. Esto fue exactamente igual que la traición histórica a la Confederación de Targowica. Sin embargo, la influencia de estos nobles reaccionarios se vio gravemente debilitada, incapaces de reunir un ejército tras los constantes ataques de los servicios de inteligencia polacos. En realidad, el conde Potocki había llegado a San Petersburgo a principios de año, pero en ese momento, Catalina II, debido a la ofensiva sentimental de Estanislao II, no había podido prepararse activamente para la guerra, por lo que tuvo que suprimir este asunto por el momento. Según el plan dejado por Potemkin antes de su muerte, Rusia debería haber invadido Polonia con toda su fuerza la próxima primavera. Sin embargo, cuando Catalina II se enteró a través del sistema de inteligencia de que Polonia se preparaba con pasión para la guerra, comprendió inmediatamente que sus planes de invadir Polonia ya no podían mantenerse en secreto. Después de discutirlo con los generales del ejército ruso, consideró que sería más ventajoso actuar antes de que los preparativos de Polonia estuvieran suficientemente completos. Como consecuencia de ello, los rusos sacaron al conde Potocki y lo utilizaron como excusa para declarar la guerra. ¿Quién sabe? Jasbrowski negó con la cabeza. Quizás el mes que viene, quizás mañana, quizás en un momento. Antes de que pudiera terminar de hablar, un caballo de guerra galopó hacia ellos. Antes de que el caballo se detuviera por completo, el oficial que lo montaba saltó apresuradamente y se acercó a Kościuszko. General, los rusos han declarado la guerra. Justo esta mañana. Kościuszko y Browski Oriental intercambiaron miradas ceñudas. Antes de que pudieran decir nada, oyeron el lejano rugido atronador de la artillería. Józef Kościuszko puso la mano en la empuñadura de su espada y le dijo al mensajero que estaba a su lado: que los soldados entren en las defensas. Diles que no se pongan nerviosos, los rusos aún están lejos. El alcance de una guerra nacional de tal magnitud sería inmenso. Polonia había establecido numerosos puestos avanzados a lo largo de la frontera. El reciente cañonazo probablemente se debía al ejército ruso despejando estas defensas periféricas. La principal línea defensiva polaca estaba todavía 7 u 8 kilómetros atrás. Kościuszko continuó dando órdenes ordenadamente. Que los exploradores de caballería me informen constantemente de los movimientos de los rusos, con especial atención al flanco derecho. El terreno allí es muy propicio para un ataque sorpresa de la caballería cosaca. Utilizar la caballería cosaca para maniobras rápidas y luego atacar el punto débil del enemigo es una táctica común de los comandantes rusos. Quienes la subestimaron invariablemente sufrieron grandes pérdidas. Sí, general. El mensajero se fue, y Jasbrowski dijo con cierta preocupación: debería vigilar personalmente el ala derecha. No, déjaselo a Mocharavich, lo detuvo Kościuszko. Tu campo de batalla no está aquí.
El repentino ataque ruso causó cierto pánico entre las tropas polacas en Mozili, pero afortunadamente, Polonia ya había realizado amplios preparativos para la guerra, por lo que el caos no duró mucho. Un gran número de tropas se desplegó rápidamente a lo largo de la frontera según los planes preestablecidos. Al sureste de Mozili, pueblo de Zagazik. Este pequeño pueblo estaba situado cerca de la frontera con Polonia, y debido a la inminente guerra, los aldeanos ya habían abandonado sus hogares para huir, y ahora el pueblo se había convertido en parte de la línea defensiva. ¡Bum! Una bala de cañón cayó pesadamente cerca de una granja en ruinas, sacudiendo el suelo. Detrás de la ventana podrida, el sargento de Lasovich miró a la docena de jóvenes que estaban a su lado, algunos sentados, otros de pie, pero todos apiñados, y suspiró para sus adentros. Aunque el comandante de la compañía no lo había dicho explícitamente, como era el único veterano que había luchado en Eslavonia, era su responsabilidad gestionar a estos reclutas. Antes era solo un albañil y no le gustaba hablar en público, pero ahora no tenía más remedio que intentar emular la autoridad de los funcionarios del pueblo, diciendo en voz alta: «Oh, no se preocupen, el sonido de los cañones es aterrador, pero los proyectiles no nos alcanzarán directamente». Pensó por un momento y señaló un pequeño insecto en la pared que aún no había muerto congelado. Es tan difícil como intentar golpear a ese tipo con una piedra desde 50 pasos de distancia. El fuego de cañón a lo lejos todavía era intenso, pero al ver el comportamiento relajado de Lilasovich, todos comenzaron a levantar la cabeza, sus expresiones visiblemente relajadas. El sargento asintió con satisfacción, pero al momento siguiente, otro ruido fuerte estalló cerca, seguido por el temblor de la casa y escombros volando por todas partes. Cuando el polvo se asentó, todos vieron que un rincón de la granja y la pocilga de al lado habían sido destrozados por una bala de cañón, dejando un montón de ladrillos y piedras en el suelo. Delasovich sonrió torpemente. «Verás, te lo dije, incluso si está cerca, no nos golpeará directamente». Miró la estructura tambaleante de la casa y frunció el ceño. «Tenemos que salir de aquí». Mientras los reclutas salían de la granja, Delasovich vio al joven rubio al final, con las piernas visiblemente temblorosas. Se adelantó y le dio una palmadita. «Yannick, sé fuerte. No hay nada que temer de la guerra». El joven giró la cabeza, boquiabierto, con los ojos como si brillaran de luz. «Señor Delasovich, no tengo miedo, de hecho estoy emocionado». Capítulo 675. «Deberías tenerle miedo a la guerra», dijo el hombre corpulento y de pelo rizado que estaba frente a Yannick y giró la cabeza. «Los rusos no son unos débiles». «¿Y qué?», infló el joven rubio. «Soy un glorioso cruzado y aniquilaré a todos los herejes e invasores bajo la gloria de Jesús». El hombre corpulento meneó la cabeza con desdén. «¿Jesús no bloqueará las balas de cañón por ti?». Delasovich inmediatamente levantó la voz para interrumpirlo. «Krzysztof, estás afectando la moral con ese tipo de palabras». Luego se volvió para susurrarle a Yannick. «Es de Lituania, ¿sabes? Toda su familia murió». Lituania era originalmente una provincia del noreste de Polonia y fue ocupada por Rusia durante la época de un melón. Posteriormente, los católicos fueron perseguidos repetidamente. La familia de Krzysztof fue ejecutada por apoyar al ejército de resistencia antirruso. Él era joven entonces y logró escapar del desastre. Delasovich señaló una granja al lado con escombros y restos de madera apilados en la entrada, lo que indicaba que no vivían soldados allí. «Vayamos allí». Lo que no les faltaba allí eran casas vacías, y siempre que no se alejaran demasiado de las murallas orientales, podían elegir un cuartel temporal a voluntad. Mientras Delasovich apartaba la basura de la puerta y abría la puerta de la casa, sintió un hedor y luego vio a un niño, de unos 10 años, sucio y acurrucado en un rincón de la habitación, mirándolos con miedo. Yannick entró, miró al chico y frunció el ceño. «¿Por qué sigues en el pueblo? Vienen los rusos». Al oír polaco, el niño respondió inmediatamente con cautela. «Señor, ¿tiene algo de comer?». En realidad era una niña por el sonido de su voz. Krzysztof se acercó, sacó un trozo de pan negro de su bolso y se lo entregó. «Come». El niño agarró el pan, le dio un mordisco y luego se giró para gritar. «Kake, tenemos comida, sal». En un momento, un niño pequeño de unos 6 o 7 años, aún más sucio que ella, salió de la chimenea, tomó la mitad del pan y comenzó a devorarlo. Delasovich miró a los dos niños. ¿No se fueron con los adultos?
La niña masticó el pan vigorosamente y dijo, ¿la tía no nos llevó con ella? Pasó un tiempo hasta que Delasovich lo comprendió. El padre de los niños murió de una enfermedad el mes pasado y sus familiares los habían abandonado allí. El sargento dudó un momento, sacó su propia comida y luego le hizo un gesto a Yannick. Dame la tuya también. Le entregó a la niña varios trozos grandes de pan negro y un poco de carne ahumada y señaló hacia el oeste. Lleva a tu hermano y sigue caminando en esta dirección. En 2 o 3 días verás la estación de suministros. Los carros de suministros que hay allí podrían llevarte a Slutsk. La niña miró la comida que tenía en las manos, suficiente para ella y su hermano durante 4 o 5 días, e hizo una genuflexión en agradecimiento a los soldados. Luego, entre el estruendoso sonido de la artillería, tomó a su hermano pequeño y corrió hacia las afueras del pueblo. Yannick los vio irse e hizo la señal de la cruz en su pecho. Que Jesús los bendiga. Tan pronto como sus palabras cayeron, el sonido silbante de una bala de cañón pasó junto a su oído, e inmediatamente, una bola de hierro negra se estrelló salvajemente contra el suelo, levantando una nube de tierra. La bala de cañón rebotó en el suelo debido a su enorme inercia, cayó y rebotó nuevamente, para luego rozar suavemente las siluetas de la hermana y el hermano. No. Delasovich gritó de rabia, dejó caer el arma y corrió como un loco. Sobre aquel trozo de hierba seca solo volaban salpicaduras de sangre y trozos de la ropa sucia de la muchacha. La gente había desaparecido sin dejar rastro. El sargento sintió una opresión en el pecho, inclinó la cabeza y dejó escapar un grito contundente. ¡Ah, ah! Los demás soldados también se reunieron alrededor, mirando en silencio al suelo, sin palabras. De repente, Krzysztof, con los ojos rojos, levantó su arma y apuntó en dirección a las balas de cañón entrantes, apretando con fuerza el gatillo. El sonido del disparo hizo eco. Respirando rápidamente, buscó a tientas su bolsa de pólvora y, tembloroso, la vertió en el barril. Un sargento oyó el disparo y salió corriendo de una cabaña cercana con unos hombres, gritándole a Krzysztof. Henriek, ¿qué haces? No puedes disparar sin órdenes. Malditos perros. Krzysztof apretó los dientes y su voz sonó como un gruñido apagado. Delasovich le quitó el arma y le dijo al sargento. Sargento, perdónelo. Acaban de matar a 2 niños, así que... De repente se detuvo, corrió rápidamente hacia un pajar que estaba al lado del sargento y tiró de él frenéticamente, luego sacó al pequeño Kaki. Todavía está vivo. Media hora después. El niño se despertó lentamente en la granja maloliente, mirando fijamente a su alrededor. Los amables soldados de antes estaban todos allí, pero su hermana no estaba por ningún lado. El bombardeo ruso duró todo el día. Delasovich ya no mencionó que las balas de cañón no nos alcanzarían, porque el bombardeo de artillería del ejército ruso era mucho más denso que cualquier cosa que hubiera visto antes en cualquier batalla. La mitad de las casas del pueblo habían sido destruidas por balas de cañón y los soldados ya no se atrevían a quedarse dentro, sino que se reunían en pequeños grupos bajo el parapeto. A la mañana siguiente, a las 10 de la mañana, casi simultáneamente, el sonido de las cornetas estalló a lo largo de la línea de defensa polaca que se extendía por más de 10 kilómetros. Sin esperar el recordatorio de su líder, Delasovich gritó a los nuevos reclutas. ¡Rápido! ¡Vienen los rusos! Prepárense para formar filas. Apenas había logrado colocar a los reclutas en 2 filas detrás del parapeto cuando vio vagamente un gran número de soldados rusos con uniformes grises emergiendo de los arbustos distantes. El gris se hizo cada vez más predominante a su vista, y después de más de 10 minutos, una marea gris de hombres ya llenaba el terreno abierto frente al parapeto, como una nube oscura interminable, rodando lentamente hacia la línea de defensa polaca. Después de eso, Delasovich y los demás pudieron oír débilmente los tambores del lado ruso. Krzysztof tragó saliva con dificultad y su voz se sonrojó. Maldita sea, ¿cuántos hay? Delasovich miró al comandante y susurró. Tranquilo, son menos de 1000 hombres. Probablemente solo sean tiradores enviados a investigar. El comandante, a caballo, pasó frente a ellos gritando. Mantengan la calma, no se muevan. Pronto, esa nube oscura se había acercado a 100 pasos. Los 2 cañones que quedaban en el pueblo de Zagacek fueron sacados de detrás de los pajares y comenzaron a disparar contra los rusos. Las balas de cañón dejaron algunas manchas rojas y brillantes entre las tropas rusas, pero no frenaron su avance.
Cuando los soldados rusos más cercanos se acercaron a 60 pasos del parapeto, comenzaron a detenerse y a disparar esporádicamente. ¿Listo? Por fin se oyó la voz del comandante, y Velasovich alzó inmediatamente su arma, haciendo una señal a los reclutas que estaban a su lado. ¿Oyeron eso? Levanten las armas, pero no disparen. Yannick, lleno de emoción, apuntó al ruso más alto que tenía en la mira y escuchó la orden del oficial. Apunta. Fuego. Su dedo apenas había tocado el gatillo cuando escuchó un ruido sordo, y al girar la cabeza, vio que el camarada a su izquierda había perdido la mitad de la cabeza y, al instante, un penetrante olor a sangre lo envolvió. Fin del capítulo 675.